La frenada es lo más brutal que tiene un coche de Fórmula 1. Puede llegar hasta las 6 Gs de deceleración. No hay ningún coche sobre el planeta que frene igual que un Fórmula 1. ¿Pero qué los hace tan especiales y en qué se diferencian de los frenos convencionales de un coche de calle? Pues quédate en este vídeo para descubrir cómo un Fórmula 1 pasa de 300 km/h a 0 en solo 3,79 segundos. La Fórmula 1 es innovación, tecnología y desarrollo. Por eso los discos de freno son obras de arte de la ingeniería. Son extremadamente sofisticados y eficientes, pero eso sí, también son muy delicados y los ingenieros y pilotos tienen que ser muy precisos para hacer que estos trabajen bien. Pero ¿cuál es la función del sistema de frenado? Pues bien, la idea, tanto en la competición como en los coches de calle, es transformar la energía cinética en energía calorífica. Debes saber que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por esta razón queremos transformar la energía cinética que tiene un objeto, en este caso un coche, cuando está en movimiento, a energía calorífica para de esta manera reducir la velocidad que lleva el vehículo. Y aquí es donde entra en juego el sistema de frenado, cuyo funcionamiento es bastante simple. Básicamente es un sistema hidráulico que al presionar el freno hace que unos pistones desplacen las pastillas de freno, las cuales están ubicadas en la pinza de freno y por tanto las pastillas entrarán en contacto con el disco de freno. De esta manera se producirá un rozamiento entre la pastilla y el disco que producirá calor y se conseguirá decelerar el vehículo. En un coche de calle, para hacer mucho más cómoda la conducción, tenemos un servofreno, el cual aumenta la fuerza que hace el conductor sobre el pedal del freno. En cambio, en un Fórmula 1 el servofreno no existe y por eso los pilotos hacen más de 100 kilos de fuerza sobre el freno. Pero es que además en la Fórmula 1 no está permitido el ABS. Son los mejores pilotos del mundo y por eso no necesitan ayudas a la conducción. En cambio, en los coches de calle el ABS es un elemento que ha salvado muchísimas vidas y es básico en la seguridad. Este dispositivo lo que hace es, mediante la electrónica, evitar que las ruedas se bloqueen en caso de una frenada brusca. Pero ¿cómo es exactamente el sistema de frenado de un Fórmula 1? Pues bien, en un Fórmula 1, aunque la idea es la misma, el sistema es un poco más complejo, ya que hay dos cilindros maestros. Uno está conectado a las ruedas delanteras y otro a las traseras. ¿Por qué es importante tener dos sistemas separados? Pues porque en un Fórmula 1, para poder extraer el máximo rendimiento del coche, los pilotos tienen que tener la capacidad de escoger cuánto frenan los frenos delanteros y cuánto lo hacen los traseros, ya que no todas las frenadas son iguales. Por esta razón los pilotos, mediante el repartidor de frenada, escogen cuánto frena el coche con las ruedas delanteras y cuánto lo hace con las traseras, y este es uno de los parámetros que están constantemente cambiando a lo largo de la vuelta para que el coche sea lo más rápido y estable posible. El sistema de frenado de las ruedas delanteras es bastante similar al que encontramos en un coche de calle, un sistema hidráulico que mueve las pastillas y hacen que éstas entren en contacto con el disco. Ahora bien, en la parte trasera las cosas se vuelven un poco más complejas, y es que detrás el coche se puede decelerar de tres maneras distintas. La primera es por la acción de los frenos, la segunda es por el freno motor y la tercera es la resistencia que provoca el MGUK cuando regenera energía. El MGUK es un motor generador y claro, cuando está recargando energía significa que también está produciendo una resistencia que estará frenando las ruedas traseras, y para poder controlar estos tres elementos se usa la centralita, más concretamente el llamado brake-by-wire, que básicamente es un sistema que optimiza al máximo la frenada. Según el mapa motor que tenga el coche, se frenará de manera más o menos agresiva las ruedas traseras. Básicamente es un sistema que permite controlar cuánta energía quieres recuperar en las frenadas, cuánto quieres frenar con los frenos convencionales y cuánto freno motor quiere tener el piloto. ¿Por qué se hace tan complejo este sistema? Pues por dos razones, por seguridad y para aumentar el rendimiento. Ahora con el brake-by-wire tienen que fallar muchas cosas para que el coche se quede sin frenos traseros, y la segunda razón es por un tema de rendimiento. Los pilotos quieren un coche que frene en la mínima distancia posible y que sea lo más estable posible, algo que no es tan fácil de conseguir, porque en un Fórmula 1 la técnica de frenada es totalmente distinta a la de un coche de calle. Los pilotos cuando empiezan a frenar pegan un pisotón brutal al freno, aplican más de 100 kilos de fuerza sobre el pedal del freno, y a medida que van reduciendo la velocidad y empiezan a girar, van levantando poco a poco presión sobre el freno. ¿Para qué? Pues para poder conducir al límite de la adherencia que permite el neumático. Por esta razón los pilotos deben tener la capacidad de poder regular cómo actúan los frenos en cada frenada y en cada situación distinta, para de esta manera poder hacer pequeñas correcciones por si el comportamiento del coche no es el deseado. En un coche de calle la técnica de frenada es muy distinta y normalmente, a menos que estemos en una situación de emergencia, no se pisa el pedal del freno a fondo. Eso sí, si se produce una situación de emergencia, un coche normal puede decelerar el coche más o menos a 1 G.
G. Un Fórmula 1 lo normal es que sobrepase las 5. De hecho, hemos llegado a ver incluso frenadas de 6 Gs. Y si te fijas en este vídeo, vemos como un Fórmula 1 consigue parar el coche en muchísima menos distancia que un coche de calle. Es más, un Fórmula 1 necesita solo 134 metros para pasar de 300 km por hora a 0. Pero ¿cómo es posible esto? Pues por varias razones, y la primera son los discos de freno. En un Fórmula 1 las velocidades son extremadamente altas, por tanto, se generará muchísimo calor a la hora de frenar, y por tanto los discos, pinzas y pastillas tienen que estar diseñados para poder trabajar en un rango de temperaturas mucho más elevado que en un coche normal, y también deben tener la capacidad de refrigerarse rápidamente. Por esta razón, en un monoplaza de Fórmula 1 los discos de freno son de carbono. En un coche de calle, en cambio, están hechos de acero. Los discos de acero tienen un punto positivo, y es que su temperatura óptima de trabajo está a unas temperaturas mucho más bajas, entre menos 50 y 500 grados centígrados. En un coche de calle no estamos pisando todo el rato el freno, ni hay frenadas demasiado fuertes, por tanto, las temperaturas suelen ser bastante reducidas. En cambio, en un Fórmula 1 las frenadas son bestiales, por eso las temperaturas se disparan. Estamos hablando que los discos deben de trabajar entre 400 y 1000 grados centígrados, así que el acero no es un material válido para un monoplaza de Fórmula 1. Por esta razón, los equipos deciden usar otro material que trabaja mejor a altas temperaturas, y ese material es el carbono, que aparte de tener un buen comportamiento a altas temperaturas, también tiene un reducido peso. Estamos hablando que un disco de freno de un Fórmula 1 pesa alrededor de 1 kilo, en un coche de calle suelen ser unos 15 kilos. Pero usar este material también tiene un punto negativo, y es que cuando los discos están fríos prácticamente no son capaces de frenar. Para que trabajen bien tienen que estar a más de 400 grados. Si te fijas en la gráfica, el coeficiente de fricción entre el disco y las pastillas varía según la temperatura. Lo que nos interesa es tener el mayor coeficiente de fricción posible, porque de esta manera se podrá frenar más el coche debido a la fricción. Pues bien, si te fijas, la temperatura óptima está entre 400 y 1000 grados, y el coeficiente máximo de fricción entre el disco y las pastillas está entre 0,7 y 0,9. En un coche de calle más o menos estamos hablando de un coeficiente de fricción del 0,4. El tema de las temperaturas es muy importante, porque si no están en ese rango de temperaturas no trabajarán correctamente. Por esta razón es importantísimo tanto calentar los frenos como enfriarlos. Además, si te fijas, los frenos de competición están perforados, y es que, como hemos dicho, como un Fórmula 1 va a unas velocidades elevadísimas, la energía calorífica que se produce es enorme, por tanto, la temperatura del disco aumenta muchísimo. Por esta razón es importante que estén bien refrigerados, así que para ello se hacen unos agujeros. En 2008 encontrábamos frenos con unos 200 agujeros. En 2021 los discos con la mayor refrigeración posible tenían 1480 agujeros. ¿Cuál es la idea de hacer tantos agujeros? Pues que cuantos más agujeros, mayor será la refrigeración, y además hay menos masa térmica, es decir, el disco tiene menos capacidad para almacenar la temperatura. Por eso el rango de temperatura de un freno es tan elevado. Al final de una frenada podemos estar hablando de unos 800 o 1000 grados de temperatura, y al final de una recta el freno puede estar a unos 300 o 400 grados. Y es que si te fijas en este vídeo, el freno pasa de estar al rojo vivo a una temperatura muy baja en poco tiempo, la cual cosa es buena porque el carbono se comporta bien a temperaturas muy altas. Ahora bien, cuando esas temperaturas tan altas se mantienen durante mucho tiempo, ahí sí que el carbono empieza a sufrir más. De hecho, fíjate lo que le pasó a Fernando Alonso en el Gran Premio de España. Se le coló un tear-off en el conducto de refrigeración de los frenos, y claro, los frenos se sobrecalentaron, y como ves era muy difícil parar el coche. Ten en cuenta que tampoco se pueden hacer demasiados agujeros. Cada agujero que se hace está disminuyendo la resistencia del disco, por tanto hay que encontrar un equilibrio entre la resistencia del disco y su refrigeración. Así que, como ves, es importantísimo que los frenos no se sobrecalienten, porque la temperatura también afecta a la velocidad a la que se desgasta el disco. En el calendario hay muchísimos circuitos, pero uno de los más duros es el circuito de Mónaco. ¿Por qué? Pues porque en Mónaco, aunque no hay frenadas demasiado fuertes, no da tiempo a que los frenos se refrigeren. Por tanto, en cada frenada, poco a poco se va aumentando un poquito la temperatura. Y como hemos dicho, los discos de carbono sufren cuando hay temperaturas altas durante mucho tiempo. Así que esta es la razón por la que en Mónaco suelen haber problemas de freno, aunque no hayan frenadas demasiado fuertes. Otra razón por la que los Fórmula 1 frenan tantísimo es por las pinzas de freno. Unas pinzas que están limitadas por reglamento a 6 pistones y pesan entre 1,5 kg y 2 kilos. En un coche de calle normalmente suelen ser de 2 pistones y pesan unos 5 kilos cada una. Además, en un monoplaza la pinza está situada en la parte inferior del disco. ¿Por qué? Pues porque de esta manera se consigue bajar el centro de gravedad y por tanto el coche podrá ser más estable. Ahora bien, no se pone en la zona inferior, sino que se coloca un poquito más hacia arriba para de esta manera poder purgar los frenos. Puede dar
darse el caso que por las elevadas temperaturas se generen unas pequeñas burbujas de aire en el sistema hidráulico, la cual cosa hará que cuando el piloto pisa el freno notará un tacto ligeramente esponjoso. Esto se soluciona de una manera muy sencilla, y es purgando el sistema. De esta manera se consigue sacar esas burbujitas de aire y por tanto el piloto vuelve a tener el tacto correcto en el freno. Pero ¿y cuánto dinero cuesta un freno de un Fórmula 1? Pues debes saber que el carbono es un material extremadamente caro y sofisticado, cuya producción requiere de muchísimo tiempo, ya que al carbono se le hace un tratamiento para poder mejorar las propiedades y que de esta manera pueda trabajar mejor. Por tanto, la producción puede tardar entre 5 y 6 meses, la cual cosa hace encarecer muchísimo el precio del freno. Estamos hablando que cuestan unos 50.000 euros. Sin duda es una absoluta barbaridad, pero a esto tienes que sumarle que cada vez que sale el coche a pista, las pastillas y los discos se van gastando y por tanto hay que irlos cambiando. Solo un disco de freno puede costar entre 2.000 y 3.000 euros y cada pastilla unos 800 euros, así que a lo largo de una temporada los equipos se gastan cientos de miles de euros solo en los frenos. Como ves, la idea, tanto en un coche de calle como en un monoplaza de Fórmula 1, es la misma. Lo que pasa es que las características y velocidades de ambos coches son totalmente diferentes, y si quieres saber cómo van a cambiar los frenos en 2022, aquí te dejo un vídeo donde lo explicamos, porque al cambiar el diámetro de la rueda también tendrá un impacto importante en el comportamiento y refrigeración de los frenos.